Advertencia. No escuches este programa con tus audífonos mientras estés solo, si es que no quieres sentir el verdadero terror. Los relatos que serán narrados a continuación son reales para las personas que los vivieron. Ahora tú puedes decidir si para ti también será real. Desde el más allá. ¿Serían capaces de tomar algo que les llame la atención desde algún cementerio para luego llevar este objeto hasta sus casas? Yo creo que la mayoría diría que no, incluyéndome. Pero, ¿por qué no lo haríamos? Si estos objetos no tienen dueño, por así decir. La gente, cuando visita a sus fallecidos, les lleva flores u otros regalos. Uno entiende entonces que esos presentes son de las personas que yacen en sus tumbas. Y por respeto, nadie se lleva algo que esté presente en estos sitios. Pero solo es respeto, o quizás también hay algo de temor en el que me podría pasar si tomo algo de una persona que ya no está entre los vivos. Mi historia ocurrió hace ya algunos años. Yo vivo a las afueras de la ciudad de Ovalle, en Chile, a unos 15 minutos en automóvil del centro. Por trabajo, me correspondía ejecutar un movimiento de tierra y posteriormente una demolición de una conocida tienda de la ciudad que estaba ubicada en un edificio ya bastante antiguo. Antes de iniciar la demolición, siempre revisábamos toda el área, completamente, parte por parte, para evitar así cualquier tipo de riesgo. Mirábamos los planos de la construcción y decidíamos la manera más segura y práctica de ejecutar nuestra labor. Llegado el momento, todo salió como estaba planificado, sin haber ningún tipo de problema. Posterior al derrumbe, venía la remoción de escombro, el cual se hace con maquinaria pesada. Faltaba poco para terminar la jornada del día, cuando de repente uno de mis trabajadores me llama y me pide que vaya a observar algo que habían encontrado. Yo me acerqué al lugar y pude ver que en el suelo había una abertura, la cual había sido provocada con la pala de la maquinaria mientras levantaba los restos del edificio ya caído. Pedí una linterna y pude darme cuenta, al iluminar de cerca, que era un acceso a un sótano, el cual no figuraba en los planos, y que había sido cubierto con el piso del local, que ya no existía. Con unas barretas, destruyeron un poco más aquel piso, hasta que fue posible descender por aquella abertura. Por la curiosidad que sentí, fui el primero en bajar. El sótano era bastante común, aunque sí se notaba que era un lugar muy antiguo. Había polvo por todas partes y ese típico olor a encierro impregnaba el ambiente.
Quizás hace cuánto que alguien no entraba ahí. Al ver que no había nada interesante, me sentí un poco decepcionado, porque por algún momento me había imaginado que encontraría alguna especie de tesoro oculto. El lugar era pequeño, por lo que en solo un par de minutos ya había recorrido todo. En eso, el prevencionista de riesgos me pidió que saliera de allí inmediatamente, ya que era muy posible algún derrumbe. La verdad, hasta que me lo dijo no lo había ni siquiera pensado, y eso que era algo bastante obvio. Supongo que la curiosidad fue superior a mi instinto de conservación. Cuando me giré para salir, iluminé con la linterna el último punto que me faltaba, y ahí, en un viejo estante en toda una esquina, pude ver mi tesoro oculto. Era un camión de juguete de madera que estaba en perfecto estado, junto a unos zapatos de fútbol de niño, muy pequeños, que también estaban en excelente estado. Sin pensarlo los tomé y decidí que los llevaría a mi casa. Salí rápidamente del sótano. Ya cuando estaba afuera, me percaté que todos los trabajadores ya se habían ido. El prevencionista me dijo que había sido muy arriesgado ingresar. Y bueno, yo no le dije nada. Esta vez sí tenía razón. Unos minutos después, ya estaba en camino a mi casa, en conjunto con los objetos que había encontrado. Y al parecer, me acompañaba alguna presencia, la cual sin saber, llevaría directamente hasta mi hogar. A los pocos días de haber llevado aquel camión y los zapatos a mi casa, los sucesos paranormales comenzaron a pasar. Antes de seguir, me gustaría aclarar que estos sucesos fueron escuchados y vistos por más de una persona, por lo que les contaré a continuación es absolutamente real. Lo primero que comenzó a pasar fue que los objetos de la casa, incluidos los que yo había traído, desaparecían del lugar donde uno los había dejado y aparecían en otros completamente ilógicos. Algunas noches se sentían pasos de niños corriendo por la casa. Yo me levantaba a ver, pero siempre encontraba a mis hijos durmiendo, siempre acostados en sus camas. A veces se activaba la alarma del sensor de movimiento, sin sentido alguno, estando nosotros adentro de la casa, por lo que al ir a ver para desactivar, podíamos observar que nadie estaba o había pasado por la zona de activación. Estas situaciones ocurrían muy a menudo y siempre que pasaban se podía sentir una sensación muy extraña en toda la casa. Ya habían pasado alrededor de 2 meses o un poco más desde que estos sucesos paranormales habían comenzado a ocurrir. Al principio nunca asimilamos que los juguetes tenían algo que ver, pero entonces ocurrió algo que nos obligó a tomar cartas en el asunto, ya que fue mucho más de lo que éramos capaces de soportar. En una ocasión, mientras compartíamos en un asado, se escuchó un grito de un pequeño que decía: ¡Mamá! ¡Mamá! El grito se sintió desde el interior de la casa. Piensen que todos los que estaban presentes lo pudieron escuchar claramente, a pesar de la música y la conversación que se estaba llevando a cabo. Inmediatamente fuimos a revisar, a ver qué había pasado, pero al igual que siempre a mí me sucedía, pudimos encontrar a todos los niños durmiendo profundamente. Claramente el grito
no fue por parte de ellos. Esa fue la gota que rebalsó el vaso y el inicio de mis sospechas con respecto a los objetos que había traído a mi propio hogar desde aquel sótano abandonado. Contactamos con una persona que manejaba estos temas, la cual a los días procedería a realizar una limpieza espiritual en todo mi hogar. Cuando llegó el día, esa persona pudo sentir rápidamente la presencia de entidades que no pertenecían a nuestra realidad, aunque en este caso no sintió maldad en estos seres. Yo le comenté que lo que se sentía y habíamos podido escuchar era como la presencia de niños. Además, aclaré desde hace cuánto tiempo podíamos sentir aquellas presencias. Me preguntó si había habido algún cambio en mi casa, cercano al momento en que todo comenzó, o quizás algún evento trágico en mi familia que pudiera haber iniciado estos sucesos. Como les había contado, posterior al grito fantasmal que habíamos podido escuchar aquel día del asado, sospeché del camión en los zapatos, pero por algún motivo que desconozco, nunca los tomé y me los llevé. Por eso, cuando la persona preguntó si había habido algún cambio, lo primero que le respondí fue que algunos días antes del inicio de todo, yo había traído aquellos objetos. La persona se acercó donde yo le comenté que los había dejado. Ya ni siquiera estaban a la vista. De hecho, los había guardado bajo llave hace algunos días atrás, ya que siempre aparecían en lugares distintos. Y al preguntar si alguien los había tomado, la respuesta siempre era que no. Cuando se los mostré, me dijo que los tenía que devolver al lugar de donde los había sacado inmediatamente, antes de realizar cualquier tipo de limpieza espiritual. Si no, esta no tendría ningún efecto. Ahí me explicó que en este tipo de casos, estos objetos infantiles tenían impregnado a estas almas, las cuales, debido al apego que sienten por estos elementos terrenales, aún no han podido lograr el descanso eterno, por lo que siempre vendrán desde el más allá al lugar en el cual estén el camión de madera y los zapatos presentes. Por fortuna, a pesar de todo el tiempo que había transcurrido, pude dejar en el mismo lugar aquellos objetos que irresponsablemente, pero sin ninguna mala intención, había tomado. Desde aquel día no volvimos a sentir nunca más nada paranormal en mi hogar. Espero que cierren por siempre ese sótano y nadie nunca vuelva a tomar esos objetos otra vez. Esas almas están tranquilas así, por lo visto. Mejor no molestar. Como consejo final, les diré que nunca tomen algo que encuentren por ahí abandonado, por muy interesante que se pueda ver. Nunca saben si sus dueños aún lo quieren, incluso después de su muerte. El siguiente relato fue compartido por Lesser, creador de un canal paranormal amigo de México. De antemano, le agradecemos su colaboración. Sombras en la oscuridad. Todo sucedió cuando yo tenía una edad aproximada de 26 años, ya que fue una época donde cosas muy raras me comenzaron a pasar. Recuerdo que todo empezó con siluetas, las cuales lograba visualizar de reojo, pero realmente no le tomaba importancia, ya que habían cosas de las cuales me preocupaba más.
Sentía que estarme fijando o preocupándome de pequeñeces no era algo oportuno en ese momento. Hasta que algo que sucedió posteriormente me causó mucha intriga. Y es que recuerdo estar en repetidas veces solo en casa y sin más, llegué a escuchar que la voz de uno de mis familiares mencionaba mi nombre, como esas veces en que alguien te llama para que le ayudes en casa o le hagas algún favor. Yo salía de mi habitación para colaborar o de menos enterarme para qué me llamaban, pero siempre me llevaba la sorpresa de que no había nadie en casa aún. Confieso que esa situación comenzaba a ser muy incómoda porque, como les comenté al principio, sucedió en repetidas ocasiones. Posteriormente, por un par de noches, llegué a escuchar sutiles golpes en mi puerta e inclusive llegué a sufrir frecuentemente la llamada parálisis del sueño, o como se le conoce en mi país. Se me subía el muerto. Recuerdo que la sensación fue bastante desesperante y no sé si era mi imaginación, pero durante el ataque llegaba a visualizar una silueta muy oscura que rondaba mi habitación. Confieso que había momentos donde ya no quería ni siquiera dormir o estar en mi cama por las noches. Pero todo esto cesó de manera repentina, hasta que, un día dormido, como una noche cualquiera, tuve un sueño en el cual veía que frente a mi costado, en mi misma cama, había una silueta blanca, bastante inquietante, que logré percibir como algo con un rostro descarnado, cuya mirada me veía fijamente, hasta que de pronto desperté. Y la sorpresa que me llevé es que esa cosa seguía allí, observándome, aún siendo que estaba despierto. Pero por la impresión cerré mis ojos por un momento y al volverlos a abrir, eso que me estaba observando ya no estaba. Solo desapareció en un parpadeo y no le vi más. A la fecha me sigo preguntando qué fue eso con lo que me topé, pues al momento no he tenido otro encuentro con aquello que me paralizó por esa noche. Yo trabajé muchos años en minería artesanal, el cual es un trabajo demasiado sacrificado y muy físico, ya que solo con nuestras manos y herramientas básicas cavamos en el cerro un estrecho túnel del cual extraíamos el mineral. Lo peor de todo es que en el acceso al túnel había una gran roca, la que no nos permitía el uso de carretillas para desplazar las pesadas piedras donde vienen los metales que tanto buscábamos, por lo cual todo lo debíamos sacar a mano hasta que pasábamos la roca, que nos obstaculizaba el paso. Por años la intentamos extraer para liberar la entrada y facilitar nuestra labor, pero no había caso. Estaba demasiado incrustada en el cerro y debía pesar varias toneladas. Tampoco la podíamos dinamitar por el riesgo de que se derrumbara también el túnel, por lo que ya nos habíamos acostumbrado a este problema. Una noche, mientras compartíamos con los compañeros alrededor de una fogata, decido ir a orinar. No había baños y la verdad no eran necesarios. Cada quien buscaba dónde ir a hacer sus necesidades, lo que no era difícil, ya que estábamos en medio de un cerro, rodeados de naturaleza. Yo acostumbraba a ir a un lugar que quedaba entre unas rocas muy altas,
las cuales me protegían del fuerte viento que se hacía sentir. Mientras orinaba, prendí un cigarro. Cuando terminé y estaba volviendo a la fogata, escuché una voz que me pidió fuego. Yo miré al lugar desde donde provenía la voz y vi una persona que vestía una ropa elegante, como esas que ocupaba la gente con recursos en esos años, en su mayoría políticos o grandes señores dueños de fondos inmensos. Por eso supe de inmediato que algo raro estaba pasando, porque una persona con esa vestimenta estaría en un cerro perdido en mitad de la noche. En ningún momento lo quise mirar directamente a la cara. Solo le presté una caja de fósforos que tenía, mientras me hacía el valiente y seguía ahí atento a cualquier movimiento extraño. Recuerdo que ese ser prendió el cigarro y me preguntó qué estábamos haciendo aquí. Yo le dije que éramos mineros artesanales. «Te ves agotado», me dijo. «Quizás sea por aquella gran roca en la entrada». Cuando escuché eso, sentí un intenso escalofrío. Yo no soy para nada cobarde, pero algo me hacía sentir que estaba ante la presencia de algo muy superior a los típicos fantasmas de los cuentos de terror. Debo reconocer que sí tenía bastante miedo, pero aún así seguí con la conversación, respondiendo: «Todo es culpa de esa gran roca, señor. Por años la hemos intentado sacar, pero no hay caso. Es imposible». Entonces, ese ser me ofreció un cigarro de los que él estaba fumando. Emanaban un olor muy agradable, como un perfume sofisticado que nunca imaginé que podía salir del humo de un cigarrillo. Era un olor muy especial, no como los míos, hechos del tabaco más barato. De verdad me hubiera gustado aceptar, pero le dije que no. Le inventé que me iría a dormir. Ni siquiera le pedí los fósforos de vuelta. Solo le dije buenas noches y me fui. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like en este video, si es que no quieres sufrir las consecuencias. Desde la primera y única vez que lo vi, no le volví a dirigir la mirada, por lo que grandes detalles físicos no recuerdo. Solo puedo decir que su voz era grave, un poco ronca, y se notaba que era alguien muy refinado al hablar, como una persona de esas importantes de la ciudad. Nuevamente quiero aclarar que los de nuestro grupo éramos los únicos que estábamos en el cerro, el cual estaba a varios kilómetros de los pueblos más cercanos. En ocasiones pasaban pastores con sus animales, pero ellos son gente de campo igual que nosotros. Jamás alguien elegante como aquel señor andaría por aquí, menos solo. Cuando volví a la fogata, obviamente estaba pálido y asustado. Mis compañeros me comenzaron a preguntar qué me había pasado y yo les comenté lo que había vivido. Todos se comenzaron a burlar de mí y a hacer chistes de todo tipo. Pero cuando los desafié a ver si alguien se atrevía a ir solo al lugar donde había visto a ese ser, nadie se atrevió. Mis compañeros me conocen y saben que yo no les mentiría con algo así. Al rato, todos nos fuimos a dormir. Al otro día, desde temprano seguiríamos trabajando. En la mañana, cuando llegué al acceso del túnel, había ya varios de mis colegas. Pero lo raro era que todos estaban inmóviles y en silencio. Cuando pude ver qué era lo que les estaba llamando la atención a todos, quedé igual que ellos, en un estado de incredulidad ante lo que estaba frente a mis ojos. La gran roca estaba en el suelo. Se había desprendido y ya por fin sería posible sacar aquel obstáculo de allí. Pensando en cómo pudo haber caído, solo tengo dos teorías.
la lógica y la que yo creo. La lógica es que por un tema de desgaste se dio por sí sola. Y la que yo creo es que ese ser que había visto solo horas antes la arrancó con sus propias manos. Y literalmente digo con sus propias manos, ya que si lo hubiese golpeado con alguna herramienta, hubiésemos podido escuchar el ruido de los impactos. No duré mucho más tiempo en aquel trabajo, a pesar de que luego de aquel día nuestra labor se había simplificado en comparación a lo que era antes. Por lo tanto, se lograba extraer más mineral, por ende las ganancias aumentaron. Yo estaba seguro de que aquel favor que nos hizo ese extraño ser, liberando la entrada de aquella enorme roca, de alguna u otra manera, tarde o temprano, iba a ser cobrado. El gran señor. Yo vivía en una zona rural a unos 20 minutos de la ciudad de Ovalle. Actualmente los caminos están en muy buena condición, pero antiguamente la mayoría eran de tierra, por lo que era difícil transitar, sobre todo si manejabas a gran velocidad. Lamentablemente, algunos años antes del suceso paranormal que experimenté, junto a mi madre, hubo un trágico accidente por esta ruta, donde lamentablemente al menos una persona perdió la vida, luego de que no pudiera controlar su vehículo por venir a exceso de velocidad, aparentemente. En el lugar donde este hecho ocurrió, se construyó una nimita, la cual hasta la fecha existe. Por aquellos años, yo cursaba mi educación media. Era fin de año, por lo cual era el inicio de mis vacaciones de verano, las cuales pasaría en el norte del país como acostumbraba. Por diversos motivos, nos atrasamos en salir de casa. Yo tenía el pasaje comprado en bus, el cual estaba solo a unos minutos de partir, por lo que, junto a mi madre, nos dirigimos a toda velocidad en su vehículo, hacia el terminal. Como les comenté al inicio, el camino era muy malo, pero ante la urgencia de no perder el pasaje, no nos importaba en aquel momento. Sobre todo a mí. Estábamos claramente poniéndonos en riesgo, pero en ese instante no lo veíamos. Estaba anocheciendo, por lo cual estaba todo muy oscuro, y solo podíamos ver lo que se iluminaba con los focos del auto. Aquel trecho del camino rural solo eran algunos kilómetros antes de llegar a la carretera rumbo a la ciudad. Desde que salimos de casa, no nos habíamos topado con ningún otro vehículo por fortuna. Al ir solos, sin nada enfrente, podíamos exceder bastante la velocidad, lo que me tranquilizaba, ya que la esperanza de no perder mi viaje crecía a cada metro que avanzábamos. Así fue, hasta que a lo lejos pudimos ver que se acercaba un automóvil en sentido contrario. No era normal, ya que el ancho del camino lo permitía. Solo unos segundos después pudimos notar que aquel vehículo se acercaba directo hacia nosotros, cuando ya estaba tan solo a unos 30 metros. No pude observar ninguna característica de aquel automóvil, ya que sus luces delanteras venían demasiado altas. Mi madre, que había bajado la velocidad en el momento en que lo vimos por primera vez,
pudo reaccionar y giró bruscamente hacia la derecha, cuando aquel automóvil estaba a tan solo 10 metros, justo enfrente. Estoy 100% seguro que logré escuchar el motor de aquel auto cuando de alguna manera pasó solo a centímetros de nosotros. Por el costado izquierdo. Cuando nos pudimos detener, quedamos perplejos e inmóviles por algunos segundos, hasta que ambos bajamos al camino para poder ver qué había sido de aquel que hace solo instantes de milagro no nos había impactado frontalmente. Solo para aclarar, yo iba de copiloto y mi madre manejaba. Ambos pudimos ver y escuchar exactamente lo mismo. Hasta el momento no hay nada paranormal, y este relato, si hubiera llegado hasta aquí, solo sería una anécdota más, donde casi ocurre un accidente. El problema fue que pude notar, cuando ya estaba parado a un costado del camino y me había bajado del vehículo, que el automóvil, que había pasado solo hace algunos instantes a mucho más de 100 kilómetros por hora, ya no estaba. También me llamó la atención el silencio. No había ningún ruido de motor, como el que había sentido hace algunos segundos. El camino era recto y no había salida alguna, por lo menos hasta un par de kilómetros más, por lo que lo hubiéramos podido ver a lo lejos. Era como si hubiese desaparecido luego de pasar por nuestro costado. Miré a mi madre y estaba muy pálida. Supongo que yo estaba igual o peor. No entendía qué había pasado. Por la impresión, había olvidado incluso que estaba a punto de perder mi viaje. Ni siquiera sentía miedo. Era más como estar muy impresionado, al punto de no tener reacción alguna, por el hecho de haber visto en primera persona un evento paranormal tan evidente. Seguí en aquel estado por algunos segundos, hasta que mi madre me habla y me dice: «Mira, es la nimita del joven del accidente». Estaba justo enfrente, donde habíamos frenado para evitar el choque. Luego, me pide que suba al vehículo nuevamente, ya que teníamos que seguir nuestro camino hacia el terminal de buses. Mi madre condujo a una velocidad prudente, mucho más lento de como veníamos, previo al extraño suceso que habíamos vivido. Yo no estaba en condiciones de pedir que se apurara. En el estado en que me encontraba, perder el pasaje era el menor de mis miedos. Finalmente, logré tomar el bus e inicié mis vacaciones normalmente. Días después, mi madre me comentó que al otro día del evento paranormal tuvo que volver a pasar por el mismo sitio, pero esta vez de día, por lo cual se bajó para ver de mejor manera la nimita. Allí reconoció, en una de las fotografías que se encontraban presentes, a una mujer que al parecer era la madre de aquel joven. Esta mujer era parte de un club en el cual compartían en ocasiones, por lo que cuando se dio la oportunidad y se encontraron, mi madre le contó la experiencia que habíamos vivido.
Resulta que era por lo menos la tercera o cuarta persona que le había comentado que vivió justo el mismo suceso frente a la nimita de su hijo. Ya han pasado alrededor de 16 años de esta experiencia, y lo que creemos junto a mi madre es que lo que nos sucedió fue de alguna manera una advertencia de aquel hombre que dejó esta vida en ese lugar. Para aquellos que se ponen en riesgo viajando a toda velocidad por aquel camino en mal estado, justo como lo estábamos haciendo esa noche, previo al instante en que pudimos ver las luces. Un saludo para todos aquellos que conforman la comunidad de Llamada Prohibida. Muchas gracias por su constante apoyo desde el principio. También un saludo para todos aquellos que estén viendo uno de mis videos por primera vez. Espero sinceramente sea de su agrado. En esta ocasión traigo el relato paranormal real de un suscriptor proveniente desde el estado de Veracruz, en México. Ha preferido mantener su nombre en el anonimato. Él mismo ha llamado a esta experiencia como Entre las ramas. La historia que quiero contar sucedió hace muchos años, durante mi infancia. Vivíamos en un pueblito, como en aquel entonces, a la antigua, una familia tradicional. En un mismo terreno, 3 familias. La casa de la abuela Chave, la de la abuela Teña y la de mis padres. Como ya dije, eran terrenos grandes y aparte de las casas, no juntas, pero sí en el mismo terreno, guardaban un patio trasero lleno de árboles. Los recuerdos que tengo de ese patio no son más que horas y horas eternas de juegos, entre el correr, brincar, treparse y esconderse en las copas de esos árboles en compañía de mis primos y algunos amigos. Donde ahora que lo pienso, los adultos debieron tener mucha paciencia para soportar aquel alboroto de niños. Ese patio tiene muchas de mis memorias de las muchas cosas que de niños ahí hacíamos. Desde un gran hoyo donde la viejita quemaba la hojarasca que barría, al que nosotros imaginábamos que era un abismo hacia el infierno o un pozo sin final, hasta las raíces de las matas de tarro o bambú, que tomaban formas extrañas como mandrágoras o seres que según nosotros eran de otro mundo. También había un pato con las plumas despeinadas en la cabeza y que sus ojos transmitían un grado severo de maldad, y siempre que se acercaba a nosotros huíamos de él corriendo como si tuviera alguna maldición. A grandes rasgos, esas eran las cosas que sucedían en ese patio y con las que nos divertíamos. Al fin, éramos solo niños. Pero así como había cosas divertidas, no sé si todos los que jugábamos tuvieron o guardan cosas que solo reservan para ellos, como algo que jamás quisieron contar. A partir de aquí, la historia me lleva a poner en contexto una parte que es esencial en esta experiencia, por lo que quiero hablarles de la abuela Teña. La abuela Teña era prima hermana de mi abuela Chave, la cual era mi abuela materna. Por las cosas que me cuenta mi mamá,
La abuela Teña se dedicaba a atender los partos de las mujeres del pueblo y de pueblos vecinos. Además, también hacía limpia y trabajos para curar de espanto, mal de ojo, entre otros rituales. Es decir, ella se dedicaba a la santería. Si pensamos en un triángulo en sentido horario, así estaban distribuidas las casas en aquel terreno. La abuela Chave, la abuela Teña y la de mis padres. El patio trasero comenzaba hacia atrás de la casa de la abuela Teña. Su casa siempre fue un misterio. Era pequeña, apenas una cama, unas sillas y un altar, en el cual yo pienso era su centro de trabajo. No recuerdo haber visto las cosas que ella hacía, pero el mismo instinto, tal vez de la infancia, me permitía ser precavido, pero también curioso a la vez. Una de las cosas que con espanto y asombro recuerdo es que una vez esperé que ella saliera de la casita y me atreví a entrar. Ahí vi por primera vez directamente ese altar y arriba de él un cuadro de un enfermo en una cama siendo consolado por Jesucristo, y debajo de la cama estaba Satanás. Eso que vi en el cuadro me llenó de miedo, y ese miedo me hizo voltear a ver a la cama de la abuela y de reojo ver si no estaba también ahí debajo aquel mismo ser que había visto en el cuadro. Ese es el único recuerdo que tengo de aquella casita. Nunca vi mal, ni tampoco nunca guardé nada contra la abuela. De hecho, recuerdo haberla querido mucho a ella y a mi abuela Chave. Pasa el tiempo y por alguna cuestión de salud y la edad, la abuela fallece y la casita fue derrumbada. Pasó más tiempo y se comienzan a construir unos baños sobre aquel lugar. La rutina para nosotros, siendo niños, no cambió mucho. Seguíamos haciendo fiestas en el patio trasero, con los mismos juegos y la misma imaginación. Pero cada tarde, al sentir que la luz comenzaba a menguar, nos íbamos yendo cada quien a su casa, esperando vernos al día siguiente. Pero una tarde, después de despedirme, no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like en este video, si es que no quieres sufrir las consecuencias. Después de jugar, correr y saltar en un patio, entre tierra y árboles, era más que necesario tomar una ducha. Llegué a la casa, comencé a buscar mi ropa para ir a los baños que estaban construyendo. Esos baños todavía no tenían techo. Mi mamá ya me estaba esperando al lado de aquellas duchas, porque también había un lavadero para la ropa. Ya la luz era escasa, lo que algunos llaman la hora gris. Comenzando el baño, empiezo a escuchar a lo lejos algo como entre gritos y silbidos, que cada vez se acercaban más y más, y que se escuchaban más fuerte. En ese momento, comenzamos a ver que las ramas que daban sobre el baño comenzaron a moverse, como lo hacíamos nosotros al jugar. Las ramas se mecían de arriba a abajo, como si alguien posara y brincara sobre ellas.
Pero a esa hora ya no había nadie, ni mis primos, ni mis amigos. Todos ya estaban en sus casas. Las ramas seguían moviéndose. En momentos paraban brevemente, pero luego volvían a mecerse. Se detuvieron otra vez para luego seguir moviéndose. Así fue por algunos minutos. La diferencia fue que ahora los silbidos y los gritos estaban ahí, entre esas ramas que estaban justo sobre nosotros. Seguían moviéndose, pero no había nadie. Sin saber qué hacer, mi mamá y yo mirábamos como si estuviéramos hipnotizados, porque en su sano juicio cualquiera hubiera salido corriendo de ahí. Y si lo describo, es porque estábamos como paralizados, viendo todo aquello que sucedía. A lo lejos, como una voz en el fondo, escuchamos gritar a la abuela Chávez, diciendo: «Ya salgan de ahí. Toma a ese niño y métete a la casa. Te lo quieren quitar». Gracias a la abuela Chávez pudimos salir de esa especie de trance que nos mantenía mirando fijamente las ramas. Mi madre me tomó y me llevó corriendo a la casa. A los minutos, ya cuando estuvimos más tranquilos, mi abuela, por sus vivencias, creencias y experiencia de muchos años, nos dijo que aquellos seres que se posaban y movían las ramas eran duendes. Aunque no se vieran, ella estaba segura que no podía ser otra cosa. Luego nos contó que los patios o lugares donde los niños juegan o frecuentan mucho son vulnerables a la presencia de aquellos seres. De niño, uno no tiene respuestas concretas a muchas de las cosas que nos pasan. De lo que sí estoy seguro poder responder es que aquello que nos ocurrió en ese lugar donde alguna vez la abuela Teña habitó no tiene que ver con el viento natural o algún animal presente en ese momento. Aquello que mecía los árboles eran los duendes que nos acechaban entre las ramas. También estoy completamente seguro que, de no ser porque mi madre estaba conmigo, nadie jamás hubiera creído que viví esta experiencia. En la provincia de Limarí existen varios pueblos y localidades más pequeñas, algunas cercanas a la ciudad principal, que es Ovalle, y otras a horas de distancia. Esta historia ocurrió algunos cientos de metros antes de llegar a un pueblo muy lejano, ubicado entre cerros. Antes de llegar al último tramo del camino, hay una subida muy empinada. Resulta que la persona que vivió esta experiencia venía viajando en una motocicleta, sin acompañante, por lo que le pareció extraño que cuando estaba comenzando a ascender, sentía de alguna manera que la motocicleta estaba mucho más pesada que lo normal. De hecho, le costaba mucho avanzar. Lo que debió ser solo una subida de unos minutos, prácticamente se había demorado el doble. Cuando por fin terminó el tramo de camino en ascenso, paró unos minutos para chequear que su motocicleta estuviera en buenas condiciones. En ese momento, sintió claramente que alguien le tocó el hombro. Fueron tan solo 2 palmadas, suaves pero muy evidentes. Él giró inmediatamente para ver quién lo había tocado. Su sorpresa fue mayor
cuando pudo observar que estaba completamente solo. Cuando llegó al pueblo, contó lo que le había pasado a sus conocidos y familiares. Resulta que era sabido por la gente que habitaba la localidad que en ese trayecto del camino algún ser acostumbraba a subir a los vehículos. Mucha gente contaba que lo había visto por el espejo retrovisor mientras manejaba. Podían ver una sombra que se sentaba siempre en la parte de atrás. Lo distinto en este caso es que al parecer era la primera persona que tenía este encuentro con este ser, pero esta vez sobre una motocicleta. Llévame. La pérdida de un familiar cercano debe ser uno de los momentos más tristes por el que tenemos que pasar, ya que lamentablemente es inevitable. En ocasiones es bien llevado y luego de la tristeza del momento viene la aceptación y luego una eventual tranquilidad. El problema está cuando la persona que parte de este mundo lo hace de manera repentina, como en un accidente u otro evento trágico, por lo que no hay una despedida adecuada y quedan los llamados asuntos pendientes. Estos pendientes pueden ser por parte de la persona desvivida o de la familia. Este evento es el causante de una gran parte de hechos paranormales, en los cuales el espíritu se manifiesta de diversas formas ante sus seres queridos. En algunos casos, por una última vez. A continuación, te relataré diversas experiencias paranormales compartidas por suscriptores del canal, a los cuales agradezco mucho. Cada una de estas experiencias ocurrieron en momentos de mucho dolor, por lo cual quiero dar a entender que no todos los hechos paranormales dan miedo a los que los viven. En ocasiones estos sucesos pueden traer paz para aquellos que viven el duelo. Yo tenía una relación muy linda con mi abuela. Nos queríamos mucho y yo constantemente la visitaba. Por un tema de edad, tuvo algunos problemas de salud y finalmente partió de esta vida, tranquilamente, acompañada de sus seres queridos. Yo sentí un vacío muy grande ante esa pérdida, el cual me producía una tristeza y amargura que no era capaz de controlar. Ya habían pasado alrededor de 2 meses y yo seguía igual, hasta que una noche tuve un sueño en el cual veía a mi abuelita en una especie de altar. Era como si fuera una santa. La gente pasaba frente a ella y parecía que no era capaz de ver que estaba allí. Yo no entendía qué estaba pasando hasta que en un momento escuché su voz que me decía: hija, tranquila, yo estoy bien. No sufras más por mí. Yo estoy en un lugar muy hermoso. Por fin aquí soy feliz. Desde ese sueño no volví a sentir más esa pena tan grande por aquella pérdida y pude seguir adelante. Han pasado más de 30 años y aún recuerdo ese sueño perfectamente. Además, no volví a soñar nunca más con ella. Hace solo unos días, nuestro hermano nos había dejado. De repente, comenzó a sonar el celular de mi mamá, figurando en la pantalla como que él la estaba llamando. El teléfono de mi hermano estaba apagado. Aún así, le llegó esa llamada. A mí me pasó que un primo había pasado mejor vida. Ya a los meses me escribieron desde su perfil de Face, preguntándome por mi abuelita y avisando que pronto iría a visitarnos. Fue un hecho realmente escalofriante. Mamá, a los meses de partir, se vino a despedir de mí. Yo estaba realmente muy mal, pero debo reconocer que este hecho paranormal me dio conformidad y todo fue mejor desde ahí. Todo ocurrió una noche en que apareció en un dormitorio de improviso. Le dije que no se fuera, que ella no me asustaba. No podía hablar, solo me miraba, pero de esa manera
me transmitía lo que quería decir. Le pregunté si ella estaba bien. Me dijo que sí, que me quedara tranquila. Ese día terminé con mucha paz en mi corazón. Después que desapareció, dejé de sufrir. Este hecho pasó en mi familia. Una tía muy querida lamentablemente nos dejó hace 2 años, pero un día llamaban desde su celular a la casa de su hermana, siendo que aquel teléfono estaba apagado desde hace tiempo. Tomaron el teléfono y atendieron la llamada, pero como se imaginan, nadie contestó. Nunca más volvieron a llamar desde aquel número. Hubo un atropello en una avenida a una hermosa joven que caminaba rumbo a su casa desde la universidad. El atropello terminó en el deceso de aquella universitaria. Sin embargo, mientras la gente se aglomeraba a su alrededor, por la vereda del frente pasaba una señora que se topó con una joven que miraba fijamente hacia el lugar del accidente. Aquella señora miró a la mujer, la cual era muy llamativa, y la recordó perfectamente por sus rasgos tan característicos. Resulta que cuando vio en la televisión la información de aquel lamentable suceso, se dio cuenta que aquella mujer resultó ser la misma joven atropellada. Aquella señora es mi vecina y me contó la experiencia paranormal que vivió. Yo, por casualidades del destino, conozco a la madre de la joven, pero nunca me he atrevido a contar ese hecho y perturbar aún más su espíritu. A mí me pasó con un amigo. Él vivía con su mamá, que lamentablemente ya nos dejó. Le llamé un día para saber cómo estaba, como a eso de las 3 de la tarde, y me contestó un señor que se oía grande en edad. Pensé que era algún familiar que lo estaba acompañando en su duelo. Le pregunté por mi amigo y me respondió que no estaba. Entonces le dije que con quién tenía el gusto y me contestó que con su papá. Me extrañó porque nunca había oído hablar de él. Luego lo volví a llamar horas después y le conté todo, a lo que él, con una voz preocupada, me contestó: pero si yo ya no tengo a mi padre. Mi suegra era una mujer muy especial, amaba a sus hijos y a sus nietos sobre todo. Lamentablemente partió muy rápido de este mundo, producto de una enfermedad de la cual no se pudo hacer nada. Al mes aproximadamente estábamos tomando once en el comedor, junto con varios familiares. La cocina estaba al lado y para ingresar había un espacio del porte de una puerta. En algún momento miré ese espacio y la vi pasar claramente. Ella miraba hacia la mesa donde estábamos todos. Mi reacción fue decir en voz alta: «¡La abuelita!». Pero nadie se sorprendió, ya que anteriormente ya la habían podido ver también en el mismo lugar. La cocina era el espacio favorito de ella, ya que era el lugar donde preparaba con tanto amor las comidas favoritas de sus seres queridos. Lo que creemos es que ella se manifiesta allí para que sepamos que siempre nos acompaña desde el lugar en donde esté. No lo vemos como algo negativo. Mi padre estaba tramitando la pensión para mi madre con la ayuda de un primo, ya que le quedaba poco tiempo de vida. Lamentablemente no alcanzó a terminar aquel proceso antes de dejar de existir. Al mes le llaman a mi madre en la madrugada. Ella vivía sola. Al contestar solo escuchó una respiración agitada, por lo cual colgó extrañada. Minutos después le llama al primo diciendo: «Tía, ¿me llamaste?». A lo que ella le dice que no, pues mi primo menciona que el número de donde venía la llamada era el de mi madre. Cuando se arregló el papeleo de la pensión, ya no volvieron a llamar. Pienso que era mi padre que se fue con ese pendiente. Después del deceso de mi abuelo, siempre se me aparecía en la cocina, a unos 2 metros. Se ponía en un espacio entre el refrigerador y en donde guardaba los trastes de la cocina. Así estuvo 1 año al menos, solo observando lo que yo hacía.
mí una vez me sonó el teléfono y era Marcela llorando. Ella me decía que Claudio había tenido un accidente en el cual había perdido la vida. Yo no conocía a su novio y tampoco sabía su nombre. Pronto nos íbamos a juntar para conocernos, de hecho. Yo le dije que se tranquilizara y quería su casa inmediatamente. Al llegar me encontré con su madre y comenzamos a hablar. En algún momento le dije lo que me había contado Marcela por teléfono. En eso, ella sale rápidamente del baño y me dice: yo no te he hablado por teléfono. Vengo llegando recién y me desahogué en la ducha. No supe qué pensar de lo que sucedió. La voz era de ella, el llanto era de ella. Tiré el teléfono a la basura ese mismo día. Espero que le hayan gustado los relatos. Nuevamente, agradecer a quienes los compartieron. Si quieres compartir tu propia experiencia para la segunda parte de este video, lo puedes escribir en los comentarios o comunícate conmigo en mis redes. Los links están disponibles en la descripción de este video y en el perfil de mi canal. Si llegaste hasta el final del video, recuerda dejar tu like, comentar y compartir este video. Además, si aún no estás suscrito, espero lo puedas hacer. Muchas gracias por su apoyo. Este ha sido un nuevo capítulo de Llamada.